Bien, continúa la polémica por el impacto del alza del sueldo mínimo y la ley de 40 horas en las cifras del empleo. Ministros del gobierno se cuadraron con las críticas del presidente Boric, mientras que la candidata Matei respaldó al Banco Central. Queremos hablar de esta situación con Mauricio Carrasco, académico de Economía de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. A ver, en primer lugar, habíamos tenido crítica de algún gobierno respecto a los informes del Banco Central, como en este IPOM. Eh, yo diría que no, en el sentido, digamos, de una crítica, digamos, tan directa al quehacer técnico del Banco Central. Sí, evidentemente, siempre ha levantado, podríamos decirlo, polvareda, digamos, algunos resultados que pueden surgir de esto, debido a distintas opiniones que pueden surgir en términos de políticas públicas, pero quizás, digamos, una discrepancia tan directa respecto al quehacer mismo, al contenido del informe, me parece que no hemos tenido registro de esto antes. Bueno, ¿qué fue lo que dijo el Banco Central en este IPOM respecto al impacto de estas nuevas normativas con la situación del empleo en particular? Hablamos de las 40 horas y también el salario mínimo. ¿Cuál es el impacto y qué señala el Banco Central al respecto? Perfecto. Lo primero que me parece interesante de relevar es que el Banco Central, y esto, digamos, lo dijo su presidenta Rosana Costa, básicamente lo que está haciendo es un análisis empírico, un análisis cuantitativo. Y esto difiere de lo que típicamente los economistas llamamos la economía normativa. ¿A qué me refiero con esto? El qué debería ser. El Banco Central no está haciendo una evaluación de política pública en este. El Banco Central, dentro de su quehacer, que es analizar las condiciones macroeconómicas, quiere entender cómo se está comportando el mercado laboral. Eso es un primer punto que me parece sumamente importante relevar. Ahora bien, respecto particular al hecho del mercado laboral, lo que nos dice el Banco Central es que algunas políticas, digamos que es básicamente lo que ha estado pasando, ¿no? Como salario mínimo, ley de 40 horas, han provocado aumento de los costos laborales que se han terminado traduciendo en una reducción del empleo. Y para eso hace un set, digamos, de estudios, distintos enfoques, donde presenta evidencia bastante contundente y robusta a favor, digamos, de esta causalidad. Aumentan los costos laborales, digamos, a través de salario mínimo directamente, reducción de las horas laborales, y eso se traduce en aumento de los costos que, al final de cuentas, reduce, digamos, el incentivo a contratación. Eso es lo que nos dice, en términos simples, el Banco Central en este informe técnico. Claro. ¿Y cuál es el periodo que analiza el Banco Central para establecer este llamado de atención o este informe, ¿no? Con este impacto de las medidas laborales, de los cambios que ha efectuado este gobierno? ¿Y qué tramo es el que mide? Porque, por ejemplo, la vocera de gobierno, en conversación con nuestra Radio Infinita, señaló que el gobierno no comparte lo que señala el Banco Central y dice que el análisis no permite todavía dimensionar los efectos agregados en el mercado laboral. Es una muy buena pregunta. Y el periodo en sí es desde inicio del 2023 hasta mediados del 2025. Es decir, cubre todo el periodo comprendido, digamos, en términos de estas políticas. Entonces, básicamente, digamos, la información más reciente que tenemos respecto al comportamiento del mercado laboral. Respecto a lo segundo, yo diría lo siguiente. Me parece que en la academia, típicamente hay una discusión interesante respecto a estudios de esta índole, en el sentido de que uno, digamos, o típicamente, digamos, uno lo ve en términos de foros, cosas de ese estilo, hay, llamémoslo, críticas constructiva en términos de cómo se pueden mejorar ciertos informes, ciertos estudios. Eso existe en la academia, así es como se estira la frontera de producción, llamémoslo así, en términos de generar conocimiento. Ahora bien, ¿eso cómo se hace? A través de un proceso de robustecer todavía más el estudio y presentar nueva evidencia o presentar, digamos, también críticas técnicas respecto a cómo mejorar el estudio en particular. A mí me parece, digamos, que de perogrullo de que efectivamente se puede decir que falta, digamos, o se puede mejorar todavía más la robustez, porque es así como funciona la generación de conocimiento. Creo que falta la otra patita, ¿no? Que es aportar nueva evidencia o aportar con argumentos, digamos, también que vengan en esta dimensión para tratar de robustecer esta discusión. Claro, ahora el ministro de Economía Álvaro García señala que el problema del desempleo en Chile no es algo nuevo, sino que ha tenido una tasa de desempleo creciente que lleva al menos 20 años y obedece a múltiples causas. ¿Es así? Efectivamente, de hecho, también en esta minuta bastante completa que presenta el Banco Central, complementan con un tercer elemento que es el Banco Central produce periódicamente un informe que se llama Informe de Percepción de Negocio. ¿Qué hace este informe? Básicamente va donde las empresas y le pregunta su opinión, su percepción, sus decisiones respecto a distintas materias. ¿Qué es lo que nos dice el Banco Central que surge a partir de este estudio en términos de este informe de percepción de negocio?
es que se ha creado un entorno donde también parte de lo que ha pasado con este aumento de los costos laborales, en medio de un contexto donde algunas tecnologías de innovación, entendámoslos como inteligencia artificial, otras tecnologías de automatización, se vuelven relativamente más atractivas. Dado que un factor productivo se encarece y otro empieza a ser más accesible, empieza a haber un cambio en la organización de las empresas hacia ese otro tipo, digamos, de forma de producir. Y eso también es parte de lo que está detrás del aumento de la tasa de desempleo. Entonces, efectivamente, uno podría compartir la apreciación de que no todo tiene que ver directamente con el aumento de los costos laborales, pero sí este mix que se ha formado ha incentivado a las empresas hacia, digamos, un régimen más flexible, adaptable, más eficiente en costos en términos de cómo producir. Sí, ayer había en el Mercurio, y no es primera vez que se señala esto, hace una hincapié respecto al aumento de los trabajos en el sistema público, que ha tenido un incremento importante, una variación anual respecto a diciembre de 2023 de más de un 5%, y también los costos de los sueldos, ¿verdad?, del sistema público, que ya se acercan al 4,9% del PIB, si no me equivoco. ¿Esto lo contempla también el informe del Banco Central? No directamente, si uno lee la minuta técnica y uno ve, digamos, los resultados que se dan respecto, digamos, a el mercado laboral como un todo o términos sectoriales, uno de los puntos que analiza que me parece interesante para, digamos, relevar y unir con el punto que tú señalas, es que en esa minuta, digamos, tiene básicamente un pie de página donde dice los resultados que se presentan no parecen ser significativos para sectores como minería, agricultura y administración pública. ¿Qué es lo que diría entonces al respecto? Que un poco estos sectores tienen una forma de organizarse, que son, digamos, un poco aislados de lo que está pasando con el resto de la economía. Y en la administración pública, me parece, digamos, que es bastante evidente que la decisión un poco depende más, por cierto, del Ejecutivo, quizás no tanto de las condiciones macroeconómicas que típicamente gobiernan al resto de los sectores, principalmente el sector privado. Entonces, diría que ese es el punto importante a revelar, que esto que está pasando en particular, hacer una decisión, llamémoslo más discrecional desde el punto de vista del Ejecutivo, efectivamente, Banco Central nos dice no hay, digamos, información que valide esta misma hipótesis para el resto de sectores, en el caso, digamos, del empleo público. Claro, pero en definitiva también el empleo de la administración pública se contabiliza a la hora de medir el empleo global, ¿no? Sí, totalmente. El INE, digamos que es el instituto, digamos, oficial que tenemos a través de la encuesta, que es autorreportada por lo demás, básicamente sí incluye esta medición dentro del empleo total. Claro, y en ese sentido sí es un factor a considerar como incidente dentro de la situación laboral a nivel país, pese a que son naturalezas distintas, remuneraciones distintas, costos laborales distintos también. Efectivamente, lo que yo diría es que es parte, digamos, de la torta general que conocemos como empleo, pero al momento de evaluar, digamos, su dinámica, creo que no responde tan directamente como sí lo hace el resto de los sectores, sobre todo, digamos, asalariado privado, ¿no? Digamos, a las condiciones macroeconómicas. Entonces, digamos, creo que ahí surge, sí, es muy importante para cómo evoluciona el empleo, pero la dimensión o digamos las características, los factores que afectan son otro y por ende tiene que, creo yo, tiene que tener una lupa especial, en particular, sobre todo en el contexto en el que estamos actualmente, que estamos conversando en términos de eficiencia del gasto público, de cómo eficientar la modernización del Estado, etcétera, etcétera. Creo que merece una lupa distinta por esa razón. Bueno, finalmente, Mauricio, ¿tiene algún asidero, tiene algún elemento real la crítica que hace el gobierno o la diferencia que hace respecto al informe del Banco Central? Aquí me remitiría de nuevo a lo que comentaba antes en términos de separar entre lo que se conoce como economía positiva y normativa. Bien en simple, la economía positiva son los datos, los hechos. Y en ese sentido, me parece que el estudio del Banco Central estaba bastante cerca de lo que es la frontera de hoy día cómo se está estudiando economía. Bastante método robusto, bastante enfoque, entonces es dato que es difícil rebatir. Ahora bien, lo que decía antes, en términos de lo normativo, en términos de política pública, el Banco Central no se mete por ese lado. Entonces, la pregunta de si esto se debía hacer o no, no le compete al Banco Central, y el Banco Central no está entrando dentro de eso. Y terminaría diciendo que me parece que una discusión en términos, digamos, de cómo se realizan estos estudios es siempre productiva, pero de nuevo, lo que falta acá, más allá de decir no estoy de acuerdo, es decir el por qué no estoy de acuerdo y aportar a esa discusión
en términos de una buena metodología, buena, digamos, evidencia estadística respecto a estos fenómenos. Eso es lo que nos faltaba acá. Bien, Mauricio Carrasco, académico de Economía de la Universidad San Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, que estén bien. Buenos días.